Quirino Vargas nació y creció en los humildes alrededores de Chicago. Su madre, una dulce y trabajadora enfermera, luchó por criarlo sola después de la misteriosa desaparición de su padre cuando él todavía era un bebé. Siempre le contó a Quirino que su padre era un hombre bueno, pero que había sido engañado por personas que no merecían su confianza. Desde joven, Quirino demostró una mentalidad fuerte y determinada. Trabajó en empleos de medio tiempo mientras estudiaba, siempre priorizando la educación como su paso hacia un futuro mejor. Su madre, aunque preocupada por la carga que Quirino llevaba, siempre lo apoyó, admirando su fuerza y resiliencia. Después de graduarse con honores de la escuela secundaria, Quirino recibió una beca completa para la prestigiosa Universidad de Chicago. Sobresalió en sus estudios de administración de empresas, graduándose en la cima de su clase y llamando la atención de varias empresas de renombre. Desafortunadamente, en ese momento, la madre de Quirino falleció, lo que lo dejó muy triste, pero el hombre se recuperó rápidamente y se volvió aún más fuerte. Comenzó su carrera en una empresa de consultoría financiera, donde rápidamente ascendió en la jerarquía gracias a su dedicación, inteligencia y habilidad para resolver problemas complejos. Su ascenso fue meteórico y en pocos años se convirtió en uno de los ejecutivos más jóvenes y exitosos de Chicago. Sin embargo, el ascenso de Quirino vino con su propio conjunto de desafíos. Se volvió duro e implacable, enfocado únicamente en su trabajo y en su propio ascenso. Olvidó las lecciones de humildad y compasión que su madre le enseñó, y este cambio de personalidad se hizo evidente en su trato hacia aquellos a quienes veía como inferiores, como el mendigo que encontraba regularmente en su camino al trabajo. Era una fría mañana de invierno en Chicago cuando Quirino se dirigía al trabajo. Siempre apurado, apenas notó la figura encogida de un mendigo sentado en la acera. Sentado en el frío concreto de la acera, un mendigo parecía esculpido en desesperación y desolación. Su rostro, marcado por las cicatrices del tiempo, mostraba una mirada distante que parecía buscar respuestas en algún lugar del infinito urbano de Chicago. Con manos temblorosas y arrugadas, extendió su mano sucia hacia Quirino. Su voz ronca resonó sobre el ruido de la ciudad. «Por favor, señor, ¿podría ayudarme con algunas monedas?» Quirino, interrumpido en su camino al trabajo, se detuvo frunciendo el ceño con irritación. Miró al mendigo con una mirada fría e indiferente en sus penetrantes ojos azules. «¿Por qué no consigues un trabajo en lugar de quedarte aquí, mendigando e incomodando a las personas que realmente contribuyen a la sociedad?», dijo Quirino, su voz cargada de desprecio y arrogancia. Su tono elevado atrajo la atención de otros transeúntes, que se detuvieron a presenciar la escena. El mendigo bajó la cabeza, sus rasgos ocultos bajo la sombra de una vieja gorra descolorida. «Ya tuve una vida, señor. Pero no todo sale como planeamos», dijo en un susurro apenas audible. Quirino resopló, ignorando la respuesta del hombre. Ajustó su corbata, miró su reloj y continuó caminando, dejando atrás al mendigo sin saber que aquel hombre desolado y olvidado tenía la llave del misterio de su pasado. Los días se convirtieron en una rutina predecible y, con ellos, el encuentro diario con el mendigo se volvió una parte constante de la vida de Quirino. Como un reloj, el hombre estaba ahí, posicionado en el mismo tramo de acera helada de Chicago, su presencia tan constante como la fría estatua de bronce del fundador de la ciudad en el parque cercano. El mendigo, con su abrigo desgastado y su gorra descolorida, siempre extendía la mano en una solicitud silenciosa de ayuda. Sus ojos, cansados y tristes, parecían cada vez más perdidos, como si cada día una parte de él desapareciera en el frío implacable. Quirino, sin embargo, cada vez se irritaba más con la presencia del mendigo. Empezó a preguntarse por qué la ciudad no hacía nada para limpiar las calles. En su mente, el mendigo ya no era un hombre, sino un recordatorio constante de lo que él creía que era la ineficiencia de la sociedad. Cada encuentro se convertía en una oportunidad para que Quirino desahogara su frustración con el hombre. «¿Todavía aquí? ¿No tienes algo mejor que hacer?», diría, «¿O por qué no vas a buscar ayuda en algún albergue?», sus palabras siempre cargadas de desprecio y humillación. Veía al mendigo como una molestia, una carga, alguien que había elegido su propia miseria. Quirino no tenía idea de cómo esa rutina diaria,
esa danza de desprecio e indiferencia, estaba a punto de cambiar. No sabía que la verdad sobre el mendigo revelaría secretos de su pasado que sacudirían el mundo que había construido con tanto cuidado. En una mañana particularmente tranquila, Quirino se encontraba en su oficina, envuelto en el familiar olor de libros antiguos y café fresco. La cálida luz del sol de otoño penetraba a través de las grandes ventanas de cristal, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Fue entonces que, en medio de la rutina del día, fue sorprendido por una correspondencia inesperada. No había remitente, ni sello, ni estampilla postal. Solo un sobre amarillento por el tiempo, manchado aquí y allá, dando la impresión de haber viajado más que cualquier sobre común. Curioso, Quirino abrió la carta, revelando una antigua fotografía descolorida por las décadas. Al verla, sintió como si el aire saliera de sus pulmones. Allí, plasmada en la foto, estaba su madre. Joven, hermosa, sus ojos brillando con el mismo brillo vivaz que recordaba. Estaba acompañada por un hombre que no lograba identificar. Era un hombre guapo, con una mirada amable y una sonrisa que le parecía extrañamente familiar, pero de quien estaba seguro de nunca haber visto antes. Volviendo la foto, Quirino encontró un mensaje corto pero impactante, escrito en una caligrafía descuidada: siempre te amó, incluso desde lejos. Las palabras resonaron en su cabeza, provocando un torbellino de emociones confusas y preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo esto? La revelación de la fotografía desató un torbellino de emociones dentro de Quirino. Cada fibra de su ser temblaba de confusión y miedo, pero también de determinación. Tenía que descubrir la identidad del hombre en la foto, una figura tan íntimamente relacionada con su madre y, por extensión, con él mismo. Impulsado por esta necesidad, Quirino buscó la ayuda de Javier Castillo, un detective privado famoso por sus habilidades investigativas. Un hombre de estatura promedio, con cabello prematuramente gris y ojos agudos que parecían capaces de penetrar los secretos más profundos del alma humana. «Necesito saber quién es él, Javier», suplicó Quirino, extendiendo la foto descolorida al detective. Los ojos del detective estudiaron la imagen, luego se encontraron con los de Quirino, notando la intensidad de su anhelo. «Haré lo que pueda, Quirino. Encontraré la verdad», prometió Javier, y aunque su voz era tranquila, Quirino pudo sentir la firmeza de su determinación. El tiempo parecía haberse alargado, cada día una repetición del anterior, mientras Quirino esperaba noticias. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó la respuesta. Javier convocó a Quirino a su oficina, un lugar abarrotado de papeles y evidencias de innumerables casos, para revelar lo que había descubierto. «El hombre en la foto es Leonel Delgado», dijo Javier. La severidad en su voz hizo que el corazón de Quirino diera un salto. «Tu padre». La declaración cayó como un trueno en la silenciosa sala. Quirino siempre había creído que Leonel Delgado, el hombre que consideraba su padre, los había abandonado a él y a su madre cuando él era apenas un bebé. Pero, a medida que Javier continuaba, quedó claro que la verdad era mucho más compleja y dolorosa. «Tu padre no los abandonó, Quirino. Al menos, no de la manera en que pensabas», explicó Javier, revelando una historia de amor perdido y tragedias ocultas, de un padre que amó a su hijo a la distancia, por razones más allá de su control. La revelación sacudió a Quirino hasta lo más profundo, dejándolo con una sensación de vértigo y un vacío sorprendente. La verdad, después de todo, tenía el poder de desmantelar las narrativas que nos contamos a nosotros mismos, revelando una realidad mucho más complicada y, de alguna manera, más humana. Leonel Delgado no era solo un hombre, Quirino, comenzó Javier, su voz cargada de peso. Era un joven empresario prometedor, una estrella en ascenso, con la ambición y el talento para hacer realidad sus sueños. Quirino tragó saliva, tratando de conciliar la imagen del padre que conocía con la del hombre que Javier describía. «Pero la vida es un juego cruel, Quirino», continuó Javier. «Un golpe traicionero de sus socios lo dejó sin nada. Le arrebataron todo, incluso la oportunidad de luchar.
Una pausa pesada llenó la habitación mientras Javier dejaba que las palabras se asentaran. Así que, desesperado y lleno de vergüenza, tomó la decisión más difícil de su vida, alejarse para no ser una carga para su joven familia. Quirino sintió un dolor agudo en el pecho. Las palabras de Javier eran como astillas, cada una de ellas perforando su corazón. Intentó reconstruir su vida, Quirino, continuó Javier, su voz llena de tristeza. Pero la mala suerte lo persiguió y terminó sin nada, viviendo en las calles. Y entonces, Javier reveló la última pieza del rompecabezas. Abrió una carpeta y sacó una fotografía, colocándola sobre la mesa. Era una foto reciente de un hombre con ojos tristes, el rostro marcado por el tiempo y la adversidad. Quirino miró la foto, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Ese rostro, esos ojos, eran inconfundiblemente familiares. Era él, Quirino. Era tu padre. El mendigo al que veías todos los días, aquel al que humillabas, dijo Javier, su voz suave pero firme. La revelación golpeó a Quirino como un rayo. El padre al que había despreciado, el hombre al que creía que había abandonado a su familia, era el mismo hombre al que, en su ignorancia, había humillado día tras día. Y, sin embargo, durante todos esos años, Leonel Delgado lo había observado desde lejos, orgulloso del hombre en el que se había convertido, pero lleno de tristeza por no haber podido estar a su lado. Con la revelación de la verdadera identidad de su padre, Quirino se sintió como si estuviera en medio de una tormenta emocional. La culpa por haber menospreciado a su propio padre día tras día se mezclaba con una profunda tristeza por los años desperdiciados en malentendidos y distancia. Sin embargo, en medio del dolor y el arrepentimiento, también había un alivio peculiar. La verdad, aunque dolorosa, al menos ahora estaba clara. A la mañana siguiente, Quirino se encontró caminando hacia el lugar donde siempre veía al mendigo, ahora conocido como su padre. Su corazón latía fuertemente en su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación guiando sus pasos. Pero al llegar al lugar familiar, un vacío lo esperaba. No había señales de Leonel. No había montón de mantas, ni mirada cansada y triste. El lugar que una vez había sido refugio de su padre estaba vacío, dejando a Quirino con un nudo de preocupación apretado en su estómago. «Disculpe, ¿ha visto al hombre que suele estar aquí?», preguntó Quirino a una mujer que pasaba, con un rastro de desesperación en su voz. La expresión de la mujer se cerró y negó con la cabeza lentamente. «Fue llevado al hospital anoche. Fue una noche muy fría». El corazón de Quirino pareció detenerse. La preocupación se transformó en miedo y sintió que el mundo a su alrededor giraba. ¿Había llegado la verdad sobre su padre demasiado tarde? ¿Perdería la oportunidad de reconciliarse con Leonel incluso antes de tenerla? Las palabras de la mujer resonaban en su mente, alimentando las preguntas que atormentaban su corazón. Impulsado por el miedo y guiado por la necesidad de llegar a su padre, Quirino corrió hacia el hospital. Las luces frías y estériles del pasillo del hospital reflejaban la urgencia en su pecho mientras se apresuraba, finalmente encontrando la habitación de Leonel. Allí, en una cama de hospital, estaba su padre. Leonel parecía una sombra del hombre en la fotografía, su rostro pálido contrastaba fuertemente con las sábanas blancas. Su fragilidad lo hacía parecer aún más pequeño, más vulnerable. Con pasos vacilantes, Quirino se acercó a la cama. Tomando la mano fría y débil de Leonel en la suya, sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se inclinó para susurrar al oído de su padre. «Papá, yo, lo siento mucho», sollozó, las palabras apenas saliendo. «Por todo». Los ojos de Leonel se abrieron lentamente, encontrando los de Quirino. Una débil sonrisa apareció en sus labios y apretó la mano de su hijo con la poca fuerza que le quedaba. «Quirino», murmuró, su voz débil pero llena de cariño. «No hay nada que perdonar». Las palabras de Leonel fueron como un bálsamo para el atribulado corazón de Quirino. Aunque las circunstancias fueran terribles, había cierto consuelo en saber que, al final, su padre entendía. Él conocía el dolor y el arrepentimiento de Quirino y, aún así, lo perdonó. «Solo estoy feliz de que hayas descubierto la verdad»,
susurró Leonel, su voz apenas audible. Cerró los ojos, una expresión de alivio y satisfacción suavizando sus rasgos. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, Quirino sintió una extraña sensación de paz. Estaba con su padre, finalmente entendiendo la verdad y, lo más importante, teniendo la oportunidad de pedir perdón. Era una oportunidad que muchos no tenían, y por eso, Quirino estaba agradecido. Conforme los días se convirtieron en semanas, Quirino se convirtió en una presencia constante junto a la cama de hospital de Leonel. Llenaba el aire con conversaciones y risas, compartiendo historias de su vida que Leonel se había perdido, su graduación, su primer empleo, las alegrías y dificultades de la paternidad. Estaba tratando desesperadamente de compensar las décadas de silencio y distancia entre ellos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Quirino y de los cuidados médicos, la salud de Leonel seguía deteriorándose. La vitalidad y fortaleza que alguna vez brillaron en sus ojos se estaban desvaneciendo, reemplazadas por una palidez y debilidad que eran difíciles de presenciar. Y entonces, en una noche silenciosa, cuando el único sonido era el suave susurro de la respiración de Leonel y el constante pitido de los monitores del hospital, Quirino sostenía la mano de su padre, un agarre débil pero reconfortante. «Estoy aquí, papá», susurró Quirino, sus palabras flotando en el aire de la fría habitación. «Te amo». Los ojos de Leonel se abrieron un poco, encontrándose con los de Quirino. Una débil y cansada sonrisa se formó en sus labios y él asintió levemente con la cabeza, como si quisiera decir que él también amaba a Quirino. Y luego, los ojos de Leonel se cerraron. Su respiración, antes débil e irregular, se calmó, volviéndose silenciosa. El agarre de su mano en la de Quirino se aflojó y, en un momento que pareció durar para siempre, Leonel Delgado cerró los ojos por última vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quirino se quedó allí, sosteniendo la mano de su padre, sintiendo cómo el calor desaparecía lentamente. Las lágrimas caían libremente de sus ojos, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Porque, a pesar del dolor y la pérdida, Quirino sabía que, al final, tuvo la oportunidad de conocer a su padre, amarlo y ser amado por él. Y aunque Leonel ya no estuviera presente físicamente, Quirino sabía que siempre estaría con él, en su corazón y en sus recuerdos. Quirino, el hombre que una vez ignoró y menospreció a un mendigo en las calles, ahora llevaba en su corazón la lección más dura y valiosa de su vida. Ahora entendía que cada rostro escondía una historia, un conjunto de luchas y triunfos, alegrías y tristezas. Reconoció que todos merecían respeto y compasión, independientemente de su situación o condición. Inspirado por esa revelación y por la memoria de su padre, Leonel Delgado, Quirino dedicó el resto de su vida a servir a los menos afortunados. En el funeral de Leonel, Quirino se encontró frente a una multitud de rostros solemnes. Su voz sonó alta y clara, cargada de emoción, mientras compartía la historia de su padre y la invaluable lección que había aprendido. Leonel Delgado era un hombre de gran corazón, a pesar de las adversidades que enfrentó, comenzó Quirino, su voz temblando ligeramente. Él era mi padre. Y aunque me llevó tiempo descubrirlo, la fuerza de su amor por mí, incluso a distancia, era incuestionable. Hizo una pausa, aclarando su garganta antes de continuar. La vida de mi padre me enseñó la importancia de mirar más allá de las apariencias, de comprender que cada persona tiene una historia, un pasado, una vida que merece respeto y dignidad. Hubo un silencio reverente en la multitud mientras las palabras de Quirino resonaban. En memoria de mi padre, continuó Quirino, sus ojos brillando con determinación, prometo utilizar mi posición y recursos para marcar la diferencia. Transformaré la empresa que lideró, dirigiendo una parte significativa de las ganancias hacia la creación de programas de asistencia para las personas sin hogar y desfavorecidas de nuestra ciudad, Chicago. El compromiso de Quirino resonó entre los presentes, siendo un faro de esperanza en un día de duelo. En su discurso, Quirino no solo honró la memoria de su padre, sino que también prometió llevar adelante el legado de Leonel, una promesa de compasión, respeto y ayuda para los menos afortunados. Unos meses después, se inauguró el primer centro de apoyo, con el nombre de Centro Leonel Delgado, en honor a su padre. Quirino,
Ahora conocido tanto por su competencia ejecutiva como por su compasión y dedicación a la filantropía, utilizó su influencia para alentar a otros líderes empresariales a hacer lo mismo. Nunca olvidó las últimas palabras de su padre: la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que da a los demás. Quirino pasó el resto de su vida demostrando que las palabras de su padre eran verdaderas, transformando el dolor y el arrepentimiento en acciones que cambiaron la vida de muchas personas para mejor. Y así, la historia del poderoso ejecutivo que humilló a un mendigo solo para descubrir que ese hombre era su padre se convirtió en una lección para todos. Una lección sobre el respeto, la compasión y la importancia de no juzgar a alguien por su situación actual, porque detrás de cada rostro hay una historia que merece ser contada y escuchada. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este increíble viaje, la historia de Quirino y Leonel Delgado. Una historia de revelaciones y redención, de amor perdido y encontrado, y la lección más importante de todas, el valor del respeto y la compasión. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Cómo los impactó? ¿Creen que Quirino tomó la decisión correcta al final? ¿Y cuál es su opinión sobre su decisión de dedicar una parte de las ganancias de la empresa para ayudar a los menos afortunados? Dejen sus pensamientos, opiniones y reflexiones en la sección de comentarios a continuación. Estoy emocionado por leer cada uno de ellos y saber cómo esta historia los tocó. Y como siempre, si les gustó este video, por favor denle me gusta y suscríbanse para más historias inspiradoras como esta. Recuerden activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Gracias por pasar este tiempo con nosotros hoy, y hasta la próxima. Recuerden, cada persona tiene una historia y cada historia tiene el poder de cambiar el mundo. Hasta luego.